Bueno, buenas tardes a todos los que nos ven. Primeramente, muchas gracias por estar presente. Vamos a tratar de, en el día de hoy, explicar en la forma, bueno, en la forma más fácil o más dinámica lo que es el dibujo. Preparé una presentación. Quiero hacer esta, bueno, quiero comentarles primeramente que esta non-tectal es más que todo práctica. Sin embargo, preparé una presentación corta porque es importante que sepamos unos fundamentos antes de empezar a la práctica para aquellos que no conocen absolutamente nada sobre el dibujo, para aquellos que se unen y bueno, ya conocen sobre el dibujo. Yo dibujo por hobby, no me dedico a esto de forma profesional, así que por ahí si se me escapa algo, les pido me perdonen. Y bueno, comenzamos. El dibujo. ¿Qué es el Antes de dibujo? El comenzar, lenguaje... ne- sí, me gustaría comentarles que para quienes quieran, voy a dejar en el chat la playlist de YouTube donde estamos subiendo todas las non-tech talk, y esta va a estar subida esta semana. Así después la pueden repasar si tienen ganas. Ahora sí. genial. Bueno, por cierto, se me olvidó presentarme. Soy Lenín Luzardo, soy desarrollador en .NET. Trabajo en Globan desde hace 4 meses, de febrero aproximadamente, y bueno, vi la oportunidad de las non-tectal con esta situación que todos estamos viviendo y la verdad que me parece un punto bastante importante que Globan está haciendo y muchas gracias por la oportunidad, porque bueno, en estos tiempos de crisis es importante también relajarnos un poco y qué mejor manera de hacerlo a través del dibujo. Por lo menos para mí es así y me gustaría compartir con ustedes la misma experiencia y bueno, los mismos gustos. Y para aquellos que nunca han tenido idea de lo que es el dibujo, entonces encuentren en esta presentación, en este punto, ese punto de partida o de motivación que capaz los inicie en este arte. Comenzamos. Quiero comenzar con una cita de Sarah Simblet, que fue una instructora de dibujo, una profesora de dibujo, que dice: todos podemos aprender a dibujar. El primer paso radica en estar plenamente convencido de ellos. ¿Por qué comienzo con esto? Porque, bueno, yo tengo dibujando desde los 4 años de edad, más o menos, o sea, es lo que recuerdo. Obviamente, cuando tenía 4 años de edad no tenía el nivel que tengo ahora, tampoco es que sea Picasso, pero bueno, he desarrollado cierta técnica y cierta habilidad que en su momento, en aquellos tiempos, no la tenía. Si por ahí ustedes son de los que piensan, no, pero es que dibujar para qué, si eso no es lo mío, no es un don, no nací con ese don, pues resulta que el dibujo se puede practicar, se puede desarrollar, es una técnica, eh, y es algo que se puede ir mejorando conforme se va practicando y conforme el tiempo va pasando, como en casi todas las habilidades que el ser humano puede desarrollar. Así que yo creo que es una de las cosas principales con las que debemos arrancar, porque sacarnos esa, o sea, hacer ese cambio de pensamiento, de paradigma, es lo que nos permite evolucionar, lo que nos permite mejorar en todo lo que nos propongamos hacer. El contenido, no los quiero aburrir, como ya les dije, es indispensable tener ciertas bases teóricas de los conceptos para así ir progresando sobre la marcha. ¿Qué es el dibujo? Vamos a ver una definición sobre lo que es el dibujo, los elementos principales que lo conforman, los tipos de dibujos que existen y de uno de esos tipos de dibujos, el proceso por el cual se va desempeñando una ilustración. Espero no aburrirlos. Luego está lo que es la observación en el dibujo y por último la comunicación con el dibujo, que es una de las, yo creo que es lo, si no es lo más fundamental, es una de las cosas más fundamentales que tiene el dibujo o esta expresión. Según el diccionario de la lengua española, ellos definen el dibujo como el arte de dibujar, así, tan sencillo como eso. Y entonces si vamos a lo que es la definición del concepto de dibujar, tenemos que trazar en una superficie la imagen de algo. Sin embargo, a mí me parece que esta definición o este concepto se queda corto y a mí me gustaría más decir que, o definir el dibujo como la representación
a través del trazado de líneas y figuras que una persona desarrolla sobre una superficie, empleando un conjunto de técnicas e instrumentos para comunicar o expresar sentimientos, emociones, ideas, pensamientos a personas, paisajes y un sinfín de cosas, una lista interminable de cosas que podemos expresar, que podemos comunicar a través del dibujo. No tiene límites, la verdad, y ya les voy a explicar por qué. Los elementos principales del dibujo. Comencemos con esto. Quizás, o sea, desde pequeños estamos familiarizados al tema de que, bueno, en la escuela nos ponen a dibujar y todo esto. Sin embargo, hay estos conceptos debemos mantenerlos bien claros para poder, o sea, para que al momento de estar en ese proceso de la creación de la ilustración, sepamos con qué técnicas y en qué proceso de esa ilustración estamos. Eso nos va a permitir tener o construir dicha ilustración de una forma lógica, por decirlo de algún modo, a pesar de que es un arte. Vamos a decir esquematizada, también podría ser otro punto. Bueno, entonces tenemos que la línea es el elemento base del dibujo, separa un área del plano de dibujo de otra. Cuando nos referimos a la línea, simplemente eso, un trazo, la línea sobre cualquier plano, por lo menos en este caso yo les voy a dar la demostración a través del programa Photoshop. Es un plano digital, se podría decir, pero todos ustedes en sus casas, los que me ven y todos los que están presentes, pueden hacerlo en su casa con un papel, un lápiz, así de sencillo. No tiene mucho más complejidad que esa. Eso es una de las buenas o una de las características buenas del dibujo, que básicamente podemos desarrollarlo en cualquier parte. La segunda, y esto quiero también decírselos, que lo tengan bien presente, es que estos elementos del dibujo van van desarrollándose consecutivamente. Es decir, nosotros hacemos una línea sobre un plano y a pesar de que se es considerado como dibujo si lo queremos, es la consecución de líneas y la construcción de formas que vamos a ir viendo es lo que va componiendo la ilustración o el dibujo. Tenemos como la definición de forma, que es la información resultante de la unión de dos o más líneas o un elemento encerrado por una sola línea. Esto quiere decir, como lo pueden ver aquí en la presentación, tienen un cuadrado, son varias líneas, dos paralelas, dos perpendiculares que forman la figura o la forma del cuadrado. Tenemos una sola línea que se va haciendo curva a medida que se va trazando, y esto con una sola línea podemos formar un círculo, por ejemplo. Y así infinidad de formas que hay en la naturaleza, en la vida real. O sea, básicamente eso es lo que el dibujo busca expresar a través de lo que ven los ojos, la realidad o la vida. Luego tenemos la perspectiva, que es la manera de representar los objetos de una superficie, en una superficie plana, como son percibidos por la vista. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuando nosotros, ahí lo que es la definición de perspectiva, y o sea, esto es muy someramente, porque tiene su estudio un poco más a profundidad, pero cuando nosotros vemos algo a través imagínense que lo ven a través de una ventana, ven la imagen y lo que realmente ven, o sea, es un plano. El ojo puede captar la profundidad, pero lo que realmente se ve a través de un plano. Esta es la forma de representar la perspectiva en el dibujo. Es como traducir esa profundidad del mundo real a un plano, y que esto nos da la ilusión de que los objetos que están más lejos, por lo general, se ven más pequeños, y que los objetos que están más cerca son más grandes. Después la perspectiva tiene otro número o otras diversificaciones que se emplean para otro tipo de dibujo, pero básicamente para el que vamos a estar tratando en esta clase es este tipo de perspectiva. Luego tenemos otro elemento que son la luz y la sombra. Es la representación gráfica de la luz sobre este plano que estamos hablando, que al impactar en un objeto produce la sombra, valga la redundancia y la obviedad. Cuando aquí podemos ver en esta imagen que hay
una fuente de luz del lado izquierdo y esta impacta sobre este cubo que tenemos acá, y a diferencia, si vemos la diferencia con el anterior, este simplemente es un cubo pero con los trazos, está vacío, no tiene ningún tipo de sombras ni luz, y el efecto que podemos lograr con la luz y las sombras es darle también profundidad y volumen a los objetos. Por lo menos acá tenemos un ejemplo de lo que son, o sea, la aplicación de estos elementos. Tenemos del lado izquierdo una maceta con los trazos principales. Pueden ver que hay 3 óvalos. Luego más abajo está un óvalo perpendicular al resto, que dan una sensación como si fuera un cono cortado en su punta, ¿no? Y puesto e invertido, por decirlo de algún modo. Y cuando se le aplican las sombras, vemos cómo esa forma básica o esa figura básica se traduce a una maceta con un cactus. Es lo que podemos lograr a través de las formas y de la luz. Del lado derecho tenemos la composición de una figura humana, o de lo que podemos nosotros inferir que es una figura humana a través de la construcción de formas básicas también. Podemos ver que en la cabeza tenemos un óvalo también, el torso está construido con un triángulo, la parte de la pelvis o la cadera están construidos con otro círculo. Podemos decir que las piernas están construidas con una especie de conos, las rodillas están construidas con unos círculos, perdón, y los pies están construidos también con unos triángulos. Podemos ver que esta figura humana está dispuesta de varias formas. Podemos ver que está de perfil, podemos ver que está de medio lado también, y esa sensación que nos da de que precisamente esta figura está de perfil o está de medio lado es la aplicación de la perspectiva. Luego seguimos con los tipos de dibujo, y esto es simplemente a modo informativo. Quiero que se queden con esto, de que sepan que el dibujo no solamente tenemos, o sea, el dibujo artístico no solamente el dibujo artístico, sino que está también el dibujo de concepción, de definición, de fabricación, el industrial, está el dibujo técnico, el dibujo geométrico, mecánico, el dibujo animado y el dibujo a mano alzada. Cada uno tiene su técnica específica y su modo de empleo específico. Es decir, estos tipos de dibujo satisfacen las necesidades específicas de cierta área del conocimiento de la vida, de alguna carrera. Nosotros vamos a estarnos enfocando en lo que es el dibujo artístico por hoy, que bueno, es el modo, ¿cómo es? La intención de esto es que a través del dibujo podamos expresarnos. El concepto de dibujo Tengo una artístico, consulta respecto a sí, una de las imágenes que mostraste previamente en una de las slides. Alejandro sí. pregunta, ¿esas figuras humanas como el wireframing que se hacen en los juegos y animación de 3D, conceptualmente es la misma forma construirlas? Exactamente, sí. La diferencia entre los wireframes que se utilizan para, bueno, no sé, me dijiste de los videojuegos. No tengo experiencia en la fabricación de videojuegos, pero calculo que debe ser el mismo propósito, es hacer un bosquejo rápido de la composición de los personajes. En este caso te sirve para esto, para saber, sin entrar en detalles, la composición de los personajes, de más o menos cuáles van a ser los perfiles que vas a utilizar en el videojuego o en una historieta, en un cuadro, en una publicación de Instagram, por ejemplo. Puede ser cualquier cosa. El fin de hacerlo de esta forma es resolver las figuras generales, con formas básicas, sin entrar en detalles. No sé si respondí la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, continúo. No sé si se escucha. Sí, perdón, estaba con un tema de conexión. Alejandro Bien. dice que sí, que se entendió perfectamente la respuesta y te agradece.
Y tenemos dos consultas más. Sí, sí. Una pregunta a Guillermo si es la idea realizar algún dibujo. Sí, hoy vamos a Y, estar haciendo... Ah, perdón. no, dale, contéstale esa. Sí, vamos a estar haciendo un dibujo, precisamente como dije, no quiero andar mucho en los conceptos y en las definiciones, esto es más o menos a modo informativo, que tengan una noción para que sepan cómo atacar, por lo menos en lo particular. A mí me gusta antes de hacer algo, de producir algo en cualquier ámbito, por lo menos en este caso el dibujo, bien sea cuando estoy resolviendo una solución en programación, prefiero informarme y documentarme por lo menos de los aspectos elementales para así más adelante poner en práctica dichos conocimientos en una solución. En este caso, como les digo, a veces, o sea, mi intención con esto de que vean esta teoría por encima es que se den cuenta de que más allá, o sea, porque lo he escuchado en el transcurso de mi vida, que mucha gente dice, muchos amigos me han dicho, no, que yo no sé dibujar, que no me gusta, porque no sé, porque no nací con esto, es que también hay cierto nivel de técnica, que es lo que te permite alcanzar el dibujo, la composición como tal. No es simplemente que no nace, es algo que se puede practicar y que se puede conseguir con la práctica. Perfecto. Y tenemos una pregunta más que la hace Dani, que es ¿cómo se puede comunicar en el dibujo? Bueno, más adelante iba a hablar sobre la comunicación con el dibujo. Si quieres, podemos esperar a que lleguemos a ese punto en Dale, los slides para perfecto, que quede resuelta esa pregunta. perfecto. Bien, bueno, estábamos con los tipos de dibujos. Nos vamos a centrar hoy nosotros en el dibujo artístico y esto resuelve en parte la pregunta que recién acaban de hacer sobre cómo podemos comunicarnos. Más adelante lo vamos a ver. La definición del dibujo artístico, a diferencia de los otros, es que se trata de una abstracción de nuestra mente que permite fijar la apariencia de la forma, puesto que el ojo solo percibe masas coloreadas de diversa intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos, o sea, y es también algo que deben poner en práctica la parte de la observación, más adelante también vamos a hablar sobre eso, es que cuando nosotros estamos viviendo y percibimos el mundo, estamos tan acostumbrados, por lo menos las personas que tenemos la dicha de contar con nuestro sentido de la vista, de todas las figuras y formas que vemos en el transcurso del día, en el transcurso de las semanas y de los años. ¿Qué pasa? Que el dibujo como tal es un proceso donde tú captas esa forma y manejas, la almacenas en tu memoria, en tu cerebro, y luego eso es lo que se va a plasmar. Es decir, es un proceso mental de todos esos estímulos que entran a través de la vista, son almacenados en el cerebro y luego con todo lo que hablamos anteriormente, los trazos, líneas, formas y todas las técnicas, la práctica es lo que vamos a utilizar para poder representar esas ideas. Entramos a lo que es el proceso del dibujo y esto es básicamente para que vean, no siempre tiene, o sea, estos son pasos, son los pasos del proceso que uno debe seguir para poder realizar un dibujo o una ilustración. No están completamente casados, por decirlo de algún modo, o anclados, pero esto es lo que se recomienda, por lo menos cuando uno está iniciando, porque así se va creando memoria sobre el proceso, sobre la forma de componer los dibujos y más adelante, cuando ya se tenga cierto tipo de nivel, experticia, etcétera, se puede ir modificando estos procesos, ¿no? No necesariamente tienes que empezar por el número uno, sino que si ya tienes un nivel de proficiencia lo suficientemente alto, puedes empezar directamente con la figura y detalles. Sin embargo, no es lo que se recomienda, pero por lo general podrías saltártelo si fuera tu decisión de hacerlo. El apunte es simplemente como en el wireframing o cuando se está tratando de hacer una aplicación, una interfaz de usuario, por ejemplo. En el dibujo es exactamente lo mismo. Si se quiere expresar una idea y empezamos con la comunicación en el dibujo, si se quiere expresar una idea, nosotros podemos anotar rápidamente o hacer bosquejos rápidos
sobre lo que queremos expresar. Si queremos plasmar, por ejemplo, vimos pasar un auto y queríamos plasmar el momento en el que el auto pasó frente a nosotros, ahí es donde está el apunte, es tomar las características de ese objeto en movimiento, por ejemplo, y anotar la dirección en la que iba. Por lo menos si vemos acá el ejemplo de una de las imágenes que está en la esquina inferior izquierda, podemos ver que hay dos figuras humanas y hay unos trazos en el medio con flechas que sugieren el movimiento de esa figura. A eso se refiere el apunte. Incluso no necesariamente tienen que ser bocetos, puede ser también apuntes a mano y letra, por decirlo de algún modo, pueden ser palabras también. Es lo que nos convenga a nosotros o lo que se nos haga más fácil a nosotros, puede ser un mapa mental, puede ser... Esta parte del apunte es muy personal, cualquiera puede aplicarlo a su propio gusto, pero básicamente el concepto es tomar los rasgos más significativos de un objeto o de una idea que queramos expresar y anotarla, para más adelante trabajar sobre ella y desarrollarla con profundidad. Luego tenemos lo que es el boceto, que básicamente es igual como se los comenté anteriormente, empezar a bosquejar, hacer el boceto del dibujo con formas básicas muy rápido. La intención del boceto no es encastrarse en los detalles, sino de una forma visual rápida manejar la composición o crear la composición que se espera, o de los procesos o de las ideas que se van desarrollando en nuestra mente. Luego tenemos el encajado, que ya entra un poco más en la definición de la línea. Por lo menos vemos que en el caso anterior está como un esqueleto, son puros palitos y circulitos, líneas y círculos, que definen aproximadamente cómo sería la composición del cuerpo que se va a dibujar. Luego continuamos con la figura número 2, que es un triángulo que conecta la pelvis con el torso, los hombros y lo que vendría a ser la clavícula o las clavículas, que serían las líneas que están horizontalmente. Luego tenemos el encajado, como se los dije, y es ya el estilizado de la línea como tal. Y aquí sí empezamos a hacer un poco más de la definición del volumen o de lo que vendría a ser el volumen más adelante de la figura que estemos tratando de dibujar. Luego comenzamos con lo que es la línea, y aquí nuevamente se hace más hincapié sobre el detalle de la línea que se va a hacer. Es decir, en el encajado hacemos líneas simplemente para medir o para proporcionar la figura que estemos haciendo, o tener una idea de cómo va a ser el volumen. Ya en la línea, si empezamos a estilizar más esa línea, ese contorno, y le empezamos a dar una forma, en este caso es más realista, se puede ver la forma del antebrazo, el músculo del antebrazo que va desembocando a la muñeca, y así las líneas de los dedos se van estilizando y las líneas de las manos se van estilizando. Podemos ver también cómo entramos en detalle en la figura, estoy hablando de la figura número 4, en lo que es la definición de los pectorales en una forma más orgánica, y la definición de los abdominales, que ya no serían simples rayas horizontales, sino que ya le estaríamos dando la forma, vamos a decir, del músculo, una forma orgánica. Si hasta los momentos hay alguna duda. No, por el momento no nos llegó ninguna otra consulta. Bien. Luego tenemos la valorización, y aquí en la valorización el ejemplo no está muy claro, pero básicamente es empezar a darle con un poco más de detalles el volumen del objeto. Ya acá sí empezamos si se dan cuenta en la figura, la diferencia entre la figura número 4 y la figura número 5, las líneas que cortan los brazos a la mitad se eliminan, y se empieza a hacer ya el detalle del músculo, por lo menos en este caso el bíceps o de los pectorales, incluso los pezones o tetillas, no sé cómo le dirán en sus países, se empiezan a definir también. Y como se los dije, el ejemplo no lo tiene, pero la valorización también tiene que ver con la aplicación de sombras y luces. En este caso, cuando nosotros estamos dibujando, podemos definir un punto o una fuente de luz en relación a ese objeto que estamos dibujando, y eso va a dar a su vez como su contraparte las sombras, y va a hacer que
esa figura esté dotada de volumen. Más allá de los detalles, el volumen es simplemente añadir la tercera dimensión de profundidad a las formas. Siempre y cuando nosotros no añadamos volumen, bien sea por detalle o por sombras o luces en el dibujo siempre va a ser bidimensional, es decir, siempre va a ser un dibujo plano, como si se tratase de una calcomanía. Luego podemos hacer las correcciones, ya esto es también muy personal, de acuerdo a lo que nuestros ojos perciban como errores, podemos corregirlos, ir borrando líneas o sombras que capaz no nos gustó cómo quedaron, simplemente corregirlas. Y bueno, y la proporción, en lo particular, esta información está estructurada de esta manera, sin embargo, la proporción también podríamos decir que es algo relativo, ¿no? Porque cuando estamos empezando a dibujar, sí es necesario tener en cuenta las proporciones reales vamos a decir, del cuerpo humano, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir practicar y que nos guste lo que estamos haciendo también. Sin embargo, una vez que hemos dominado las técnicas de dibujo y todo esto, eh, podemos jugar con la proporción. No sé si ustedes han visto, y ahora vamos a hacer un ejemplo de eso, estos dibujos que, por ejemplo, tienen el torso muy pequeño y las piernas muy largas, o los brazos muy anchos, o que son exagerados, que ya entran en lo que sería la caricatura. Pero la proporción es relativo por eso. O sea, ya después de que uno domina cierto nivel, puedes jugar con eso, puedes jugar con la proporción. Y bueno, obviamente con el resto de los pasos y procesos, por eso les digo, después de que ustedes adquieren cierto nivel, esto no necesariamente tiene que seguir este esquema, sin embargo, siempre es recomendable seguirlo, pero una vez que alcancen cierto nivel pueden jugar con ello, pueden empezar directamente por las proporciones o por la valorización, las líneas, el encajado, eso queda cuestión del artista. Vemos unos ejemplos acá. Por lo menos tenemos a la izquierda esta flor es un círculo con una línea o dos líneas, mejor dicho, medio curvas, un poco deformes. Se va haciendo el proceso de los procesos que vimos anteriormente para crear las hojas, los pétalos. Vemos que el tallo que va desde el tallo principal hasta las hojas es una simple línea, que las líneas que están por debajo que salen de lo que vendría a ser el capullo también son líneas simples, no tienen mucha mayor complejidad. Luego empezamos a ver cómo se va construyendo el resto de la flor a través de formas que parecen gotas. Bueno, incluso podemos ver que también las hojas tienen una especie de gota. Entonces eso, aquí quiero hacer un énfasis de que pueden también referenciar formas de otras cosas que quizás no tienen que ver con el dibujo que estamos haciendo, pero que funcionan, que podríamos aplicarlos en la composición de un dibujo totalmente diferente. Del lado derecho vemos un ejemplo un poco más detallado, más realista de lo que sería el brazo. Vemos cómo empieza la parte del hombro, que es como un triángulo, vemos que es un triángulo. Luego tenemos un óvalo haciendo la parte de lo que es el tríceps, y quizás la definición del antebrazo un poco más definida que lo que vimos anteriormente. Y a esto voy yo con lo que les digo de que cuando llegan a un cierto nivel, no necesariamente tienen que empezar así, por ejemplo. No necesariamente tienen que empezar con un óvalo, sino que directamente, ya teniendo ese registro mental sobre cómo es un brazo, pueden empezar con las figuras básicas de esta forma. Y bueno, más adelante se van definiendo los músculos, el tríceps en este caso, que si lo vemos de cierto punto pueden ser como dos óvalos unidos, o también un corazón real, ¿no? Tiene o sea, invertido, obviamente. Y a esto voy nuevamente con las referencias, ¿no? Sobre otras figuras y sobre otras formas que podríamos utilizar. Y bueno, la valorización empieza acá cuando se le empiezan a dar las luces y sombras, que si se dan cuenta, ya la parte del paso número 2 al 3 se eliminan las líneas y el volumen empieza a surgir es por la aplicación de sombras y luces, no por líneas. Y bueno, seguimos con la observación. Creo que acá vamos a responder la pregunta sobre cómo expresar a través del dibujo. Hay un dibujo, o mejor, bueno, vamos a comenzar
leyendo esta definición, ¿no? La observación nos demanda o exige atención en el proceso creativo del dibujo. Nos fuerza a mantener una imagen en nuestra mente y definirla a través de nuestra mano. Fue lo que les comenté, lo que les comentaba anteriormente. Creo que aquí me quiero detener un poco, con un poco más de calma, porque voy nuevamente a lo que decían antes sobre que muchas personas me decían, pero es que yo no sé dibujar. Justo ayer hablaba con una amiga que me decía, no, pero es que yo no sé dibujar, que no me sale o que soy impaciente. Y aquí entra en juego la observación. Cuando nosotros estamos observando, hay un tipo de dibujo que se llama dibujo de observación, que es aquel cuando ustedes ven al artista que ve a la modelo de frente y va retratándola. Sin embargo, este punto de observación, a lo que yo quiero ir, es que cuando nosotros estamos dibujando, estamos creando nuestra composición, estamos creando nuestro personaje, nuestras líneas, nuestras formas, debemos observar y estar atentos a lo que estamos haciendo. Debemos prestar atención y mantener una conexión entre lo que visualiza nuestro cerebro con lo que sale de nuestras manos. Hay una frase por ahí, o sea, cuando uno está estudiando, que dicen que las manos tienen que ser una extensión de los ojos, de la vista, y en lo particular siento que es así. Sin embargo, creo que también juega un papel importante sobre cómo percibimos, sobre cómo observamos y ver bien el detalle de cada objeto, ¿no? Por ejemplo, si vemos que un objeto, en este caso tenemos es un retrato de un pocillo, una taza con unos cepillos de dientes y una crema dental y bueno, no sé, un frasquito ahí de algo. Tenemos la composición básica, el artista en este caso empieza a hacer las figuras básicas y si se dan cuenta, en el primer caso, lo que sería el hueco de la taza o del pocillo no es completamente ovalado. Eso lo hace él porque quiere definir el espacio el espacio y la simetría que va a utilizar para hacer vamos a decir, ese hueco, esa parte de la ilustración. Y cuando vamos al segundo paso, igual pasa con la tapa del frasquito que está ahí, de la crema y de la pasta de dientes. Simplemente lo que define es más o menos la proporción de cada uno de los elementos y el espacio que va a ocupar y la simetría entre ellos. Y después, en el segundo caso, ahí empieza a darle un poco más de detalle a la figura, o sería al borde del pocillo, lo empieza a hacer redondo, ya elimina las líneas que son como una especie de hexágono, de octágono, y las empieza a hacer más redondo, hace las líneas del fondo del pocillo también redondo, igualmente con la tapa del frasquito y de la pasta de dientes. Ya, si se dan cuenta, acá son dos líneas rectas, en la pasta de dientes incluso le da una especie como si estuviese apretada, cuando tiene algo vacío ya al final. Y por último, aplica el volumen a través de la valorización de la luz y las sombras. Entonces, a lo que voy con esto es que debemos observar con atención, con cautela. El dibujo no es algo que tiene que ser específicamente, que tiene que hacerse a las corridas. Se puede hacer, hay que tomarse su tiempo. Incluso más adelante vamos a ver por qué o por qué el dibujo debe tomarse su tiempo y el beneficio que esto nos genera. Tenemos unas consultas que van Sí. llegando por el question and answer. La primera de Iván es cómo se realiza el proceso de sombreado. Bien. El proceso de sombreado, por lo menos en mi caso, yo lo hago en el dibujo, vamos a decir en la composición general. Más adelante, cuando estemos en la parte práctica, voy a tratar de hacerlo más visual. Pero yo el proceso de sombreado lo hago de esta forma. En la composición general de mi dibujo, hago un punto, un círculo, referenciando una fuente de luz. Por lo general la luz viaja en línea recta, sabemos que la luz viaja en línea recta, entonces hago como si ese punto fuera un foco que estuviese alumbrando a mi objeto o a mi modelo, a mi perfil, en caso de que esté naciendo de mi imaginación. Si es algo que estamos retratando, debemos observar y tener mucha atención sobre de dónde viene la luz. Y esto incluso se aplica también en la fotografía.
de dónde viene la luz y en base a eso tener en cuenta que en el sentido opuesto en el que la luz refleja o en que la luz es reflejada en ese objeto, estarán las sombras. Es decir, que si yo tuviese una luz, o por lo menos en este caso, si, no sé si me pueden ver bien, pero en este caso hay una luz que viene desde este punto, está casi encima de mí, y si pueden ver, lo único que está alumbrado es esto. Pasa exactamente igual en el dibujo. El resto de las zonas que están opuestas a esa luz por lo general quedan más oscuras. Y si ven esta parte de mi hombro, está aún más oscuro que el resto de la cara. Y es porque esta parte de mi hombro, con relación, o sea, en relación a la luz que me está dando, está mucho más lejos que lo que está, por ejemplo, mi cara. Entonces, por lo tanto, va a estar más oscuro. Teniendo esto en cuenta de que la luz viaja directamente, poniéndome yo mismo como ejemplo, podemos hacerlo también en el dibujo. Imaginémonos que ustedes lo que me ven acá es un plano, porque ustedes no ven esto tridimensionalmente, siempre ven un plano independientemente de que yo me mueva, pero lo que hace que yo me vea como un objeto tridimensional es esa luz. Entonces, esa luz que viaja y que rebota, por ejemplo, en mi nariz o en el pómulo, en los ojos, vamos a decir, en la dirección a la que viene, en la dirección opuesta, estarán las sombras. ¿Cómo aplicamos las sombras? Bueno, hay muchas técnicas. Por ejemplo, si estamos haciendo un dibujo con carboncillo, con lápices, podemos ir aplicando poco a poco presión con el lápiz, que ya eso es más en cuanto a práctica, se van a dar cuenta. No afincar tanto el lápiz, y a medida que vamos afincando más el lápiz, el carboncillo se irá haciendo mucho más espeso, mucho más oscuro, lo cual denotará obviamente mayor oscuridad, y por lo tanto esa zona que está más oscura es la que se encuentra más lejos de la luz. Es una cuestión que quiero ahondar más en cuanto a la práctica, porque para mí es mucho más sencillo explicarlo así. Espero que si no te respondí ahora la pregunta, hacerlo más adelante cuando estemos en la parte de práctica. Bueno, tenemos algunas preguntas más con respecto a las slides anteriores. Sí. Dani Ariza pregunta cómo se logra que se vea real. Bueno, esto es una pregunta relativa, ¿no? En el sentido de que no hay un paso a paso, vamos a decir, un paso a paso que te diga, mira, vas a hacer 1 más 1 y te va a dar 2, y 1 más 1 es igual a realismo. En realidad, es una cuestión que se va adquiriendo a medida que se va practicando. Por ejemplo, en este caso, lo que nosotros vamos a decir en este dibujo, ¿no? Del brazo. Nosotros tenemos el brazo como si la persona estuviese de espalda a nosotros, y la luz que está impactando sobre ese brazo está como si fuera directo, o sea, como si estuviese de frente. La luz seríamos como nosotros, por decirlo de algún modo. Nosotros estamos viendo ese objeto o este personaje que está de espalda a nosotros, y la dirección de la luz es como si partiera desde donde estamos nosotros viendo ese objeto. Entonces, en este caso, la luz se refleja directamente sobre la parte central o las partes centrales mayoritariamente de los brazos, y las sombras se extienden alrededor. La forma de alcanzar, vamos a decir, en este caso, este nivel de realismo, en el paso número 3, los sombreados se hacen con líneas muy suaves, con el lápiz se van haciendo las líneas como en esta forma, por lo menos así lo hago yo. Se van haciendo las líneas, y de último, en el paso número 4, hay varios métodos para alcanzar este tipo de difuminación, bien sea, se puede hacer con el dedo, es la parte más rudimentaria. Después venden otras motillas sobre las que uno pasa el lápiz con la mota, y entonces va difuminando el grafito. Pero más allá de todas estas técnicas, o sea que es una cuestión de ensayo y error, y no pensemos tanto en llegar a este punto de realismo como la expresión máxima del dibujo. Hay artistas que haciendo dibujos muy sencillos pueden expresar y comunicar de una forma muy efectiva. Pero este nivel de realismo te lo das la práctica, y es una cuestión a la que uno tiene que tener mucha paciencia, y te tiene que gustar bastante. Yo insto a que todos practiquen algo de dibujo en sus casas, más ahora que tienen eh, y bueno, es lo que iba a decir más adelante, pero el dibujo nos permite relajarnos, nos da una quietud, nos permite concentrarnos. Y bueno, esto es básicamente
practicándolo que podemos llegar a ese nivel. No sé si hay otra pregunta. Vamos a dejar todas las preguntas para el final de la presentación, así ya podemos empezar a aplicar, digamos, la teoría en la práctica. Bien. Bueno, por último, la comunicación. Quiero leer esto acá que dice, el dibujo es el dibujo es el lenguaje universal, ya que sin mediar palabras es posible transmitir ideas de modo gráfico que resulten comprensibles para todos. Quiero que vean esta imagen que está del lado derecho y eh, háganse la pregunta sobre qué significa para ustedes este dibujo. O sea, esto es una forma de comunicar y el dibujo es una forma de comunicar, entre otras tantas, como por ejemplo la señalética. Que la señalética, bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí, la señalética es simplemente estos logos o figuras que nosotros vemos en los aeropuertos, en los terminales, donde nos dicen hacia dónde están el baño o en los centros comerciales, dónde están las escaleras, dónde está el terminal de abordaje, por ejemplo. Todo este tipo de señales que no están ligadas a un contexto cultural, cualquier persona que las vea se va a poder comunicar, las va a entender, va a saber a dónde ir, se va a poder orientar. Entonces, esto es lo que alcanza o lo que logra el dibujo. En este caso, obviamente, es una comunicación un poco más abstracta, lo que encontramos en este dibujo acá, pero este dibujo lo que define o lo que trata de expresar es un síndrome que se llama despersonalización, no sé si muchos lo conocerán, pero es básicamente, si no me equivoco, cuando una persona sale de sí mismo a un nivel psicológico, es decir, no percibe las cosas o no percibe la realidad o su realidad como realmente es o como el resto de las personas la perciben, ¿no? Por hablar de un contexto estandarizado de realidad. Pero básicamente esto es lo que el artista logró a través de este dibujo, tratar de esquematizar eso, que es un concepto bien abstracto, o sea, porque estamos hablando sobre la percepción de una persona ajena de la realidad, cuando la realidad para cada uno de nosotros es totalmente diferente, ¿cierto? Sin embargo, este dibujo me parece, o sea, una vez de que uno sabe lo que es la despersonalización, puede ver este dibujo y inmediatamente lo asocia. El dibujo además, o sea, en este caso quizás puede ser un poco directo o indirecto, en la señalética es mucho más directo. Este, Sin embargo, hay cosas que, por ejemplo, quiero tomar un ejemplo bastante conciso, no se me viene uno ahora a la cabeza, pero, por ejemplo, cuando vemos el tío Sam, ¿no? Esto por un ejemplo del dibujo, ¿no? Que es el viejito apuntando directamente a la persona que ve el dibujo, es una forma de comunicar donde, y bueno, incluso nosotros ya está, con todo lo que ha pasado en la historia, nosotros vemos ese dibujo y sabemos qué significa. Entonces, podemos ver el resultado, el efecto que tiene la ilustración o el dibujo. O sea, sí logra comunicar un mensaje, eh, y no solamente eso, sino que logra comunicar un mensaje, bien sea de lo más directo, cuando nosotros en el ejemplo de la señalética, por ejemplo, o de las cosas más abstractas. O sea, cuando yo por lo menos propuse esta charla, eh, fue por eso, más adelante quiero hacerles un ejemplo. Yo tengo un tatuaje, entonces ese tatuaje para mí significa algo y lo voy a replicar para que ustedes lo vean y les voy a tratar de ir explicando más o menos qué significado, qué connotación le di a cada una de las formas que componen toda la ilustración o el tatuaje en sí. Y bueno, no sé, espero que quede lo suficientemente claro con ese ejemplo. Bueno, por último, tenemos una frase de Goethe que dice, las personas deben hablar menos y dibujar más. A veces, por lo menos a mí ahora me está costando un poco hablar, aun cuando casi siempre hablo, ¿no? Pero es, para mí a veces es mucho más fácil comunicarme o expresarme a través del dibujo que por palabras, por ejemplo. A veces con simplemente una sola ilustración puedo transmitir o tratar de transmitir
o representar o liberar, canalizar de cierta medida un conjunto de ideas bueno, que estén rondando por ahí dentro de mi cabeza y que si ustedes lo aplican, que esté rondando dentro de sus cabezas. Y bueno, esto no estaba en el contenido, pero es un bonus que quería dejarles, es que bueno, ¿por qué dibujar? En fin de cuentas, toda esta teoría muy linda, todo muy chévere y todo lo demás, pero ¿por qué dibujar? ¿Por qué deberíamos empezar a dibujar? ¿Por qué es importante? Y bueno, básicamente tenemos acá, entre muchas otras, 5 razones por las cuales podríamos empezar a dibujar, y es que, bueno, mejora la comunicación, porque como ya los dije, nos permite plasmar o expresar ideas muy complicadas a través del dibujo, a través de la ilustración. No solamente eso, nos ayuda a promover y a mejorar, a desarrollar la motricidad fina, que la motricidad fina es básicamente aquellos movimientos que requieren de sumo detalle, de sumo cuidado, por decirlo de alguna manera. Entonces, el dibujo, a medida de que vamos desarrollando esta habilidad, a través de los detalles, por ejemplo, cuando tenemos que crear el cabello de una persona, por ejemplo, todo lo que es, o lo que comprende la motricidad fina, se desarrolla. It's fun, es divertido, eh, nos, nos divertimos, por lo menos las personas que dibujan saben que les divierte dibujar, los entretiene, es una actividad, un hobby, la verdad que es muy adictivo. Una vez que uno agarra el gusto, es como que si no pudieras parar de dibujar. Promueve también la actividad cerebral. Todos sabemos que bueno, el cerebro está constituido de 2 partes, la parte izquierda y la parte derecha, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, la parte artística o del dibujo, la parte que controla la motricidad fina incluso, y la observación, la percepción de las cosas, se encuentra en el hemisferio derecho, y nos ayuda al dibujo a desarrollar más este hemisferio del cerebro, todo lo que engloba la creatividad, el desarrollo, la percepción. Y por último, bueno, tenemos que subir nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros empezamos con el dibujo y si no tenemos, y aún los que tienen un nivel muy alto en cuanto a la técnica y al trazo, es como cuando vamos completando desafíos en un videojuego, por ejemplo. O sea, se nos van presentando retos en el dibujo donde uno dice, bueno, ¿cómo puedo dibujar una mano? ¿Cómo puedo dibujar un ojo? Y a medida de que uno lo va haciendo y va practicando, te vas dando cuenta de que vas logrando esos objetivos y por lo tanto eso hace que nuestra autoestima se eleve. Por último, quiero compartirles una última frase de Vincent Van Gogh que dice, si una voz te dice en tu interior que no sabes dibujar, dibuja y la voz se callará. Bueno chicos, eso es todo. Mi nombre es Leniel Luzardo. Me pueden encontrar por los canales de Globan como leniel.martínez, un error ahí de tipeo. Y bueno, en las redes sociales como Leniel Luzardo, en Twitter y en el LinkedIn. Ahora vamos a pasar a la sección práctica para mostrarles, y bueno, también que me acompañen los que quieran desde sus casas, los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a compartir acá la pantalla. No sé si hay algunas dudas o las dudas que habían, si los chicos quieren que las responda. No, vamos a hacer la sesión de preguntas al final de la charla. Buenísimo. Así que los invito a seguir subiendo sus preguntas en el question and answer o en el chat. Bueno, no sé si ahí se ve ya lo compartido del software. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve acá? Bien. Ya va, esto vamos a minimizarlo, no me quiero ver yo. Bien chicos, acá tengo esto, las partes técnicas del Photoshop. Yo creo que aquí me estoy empezando a soltar un poquito más de la parte que más me gustaba, ¿eh? No hablar tanto, sino hacer. Bueno, aquí tengo 4 artboards. Vamos a hacer varios ejercicios, los que me quieran acompañar. Vamos a comenzar con que es simplemente tratar de replicar esta imagen. Vamos a decir que son figuras relativamente básicas. La mayoría, si vemos acá, vamos a hacer
Bueno, como le iba a decir, perdón si corto y todo, pero bueno, no soy muy buen speaker. Eh, Aquí lo que les quiero mostrar son las figuras básicas. Fíjense si aquí tenemos, esto es un círculo, esto es un círculo, acá podríamos tener un círculo y un óvalo. So, para que vayan, más o menos vayan viendo cómo nosotros podemos ir descomponiendo una imagen tan complicada en figuras básicas. Las partes técnicas del Photoshop no se preocupen, esto es simplemente lo más cercano que puedo encontrar a hacerlo en lápiz y papel y que bueno, para poder compartirlos con ustedes. Bien, empecemos. Vamos a, no sé, vamos a tomar esta naranjita que está acá. Esta naranjita, los que me quieran acompañar. Vamos a tratar de hacerla. Vamos a ver. O sea, como yo les digo, esto es simplemente un círculo. Tiene otro circulito que podríamos ponerlo acá. No sé si las chicas a los espectadores le pueden poner musiquita, si no, el silencio incómodo no los aturde. Bueno, como ven acá, esto es lo más fácil por lo que podemos comenzar. Es un simple círculo, tiene este tallo. Y a esto voy yo con el tema de la observación, ¿no? Aquí simplemente yo le hice el círculo por una cuestión de proporción, o sea, una cuestión más o menos, yo estoy infiriendo acá que más o menos se encuentra a esta distancia. Pero si quisiera hacer vamos a decir, el ejemplo de esta fruta un poco más al detalle, me diría un poco más a cuestión de ojo, de percepción, que hay una línea acá que divide más o menos esta parte, sería esta, ¿no? Esta parte que está más lejos de esta, y entonces en ese vértice pondría yo el tallo nuevamente. Básicamente esto porque es lo más sencillo. Después, bueno, si queremos, a medida de esto es, como les digo, las partes técnicas del Photoshop no se preocupen, más o menos para que vean. Después si queremos hacer el dibujo con más detalle, sobre este trazo, que en sus casos yo les recomiendo que lo hagan sin hacer mucha presión en el papel con el lápiz, porque si no va a quedar muy grueso el trazo, muy oscuro. Lo hagan principalmente así para definir a modo general la forma y luego con más detalle vamos haciendo la forma como tal. Si podemos ver acá hay como una pequeña protuberancia que viene de la naranja. Me parece que eso es una etiqueta que tiene ahí. Bueno, si vemos acá, en esta parte ahí, o sea, no es completamente redondo, obviamente, y acá hay un ángulo mucho más pronunciado que el de este lado. Entonces, si en este lado lo tenemos de esta forma, el ángulo ese pronunciado podríamos hacerlo así. Y luego el resto del círculo. Ahora bien, vamos a la parte del tallito que sale de ahí de la naranja. Vamos a acercar esto un poco más. No sé si ven bien los chicos. Y empezamos a hacer esa parte corrugada que sale desde el tallo. Empezamos a hacer el tallo. Si ven el tallo, es una especie de cilindro, ¿no? Podríamos hacer el tallito como un cilindrito aquí, así. Alrededor está, vamos a decir, la raíz de ese tallito, ¿no? Que es lo que se conecta con estas formas corrugadas alrededor. Y después tenemos esas pequeñas como protuberancias o pliegues que salen de la naranja. Ahora bien, imaginémonos que
Yo en este caso a mí se me hace muy sencillo porque tengo el Photoshop, simplemente puedo crear otra capa acá y listo, agregarle color. Pero supongamos que ustedes en sus casas, no sé si lo están haciendo igual o tienen marcadores, creyones. En este caso, ¿qué es lo que yo haría, no? Y esto, el dibujo bien puede ser para hacerlo a blanco y negro. Vamos a hacer primero el ejemplo a blanco y negro. Estoy perdiendo eso. Y después lo hacemos a color rápidamente. O sea, ahí vemos, ok, sí, parece una naranja, el dibujo está ahí más o menos, pero no genera el mismo impacto que genera esta imagen, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, por lo que decíamos sobre la luz y el volumen de la figura. Si vemos esta imagen ahí, pareciera que la luz viniera de acá o de acá y pega en esta zona, pega en los pliegues y el resto de la zona, si alcanzan a ver, está un poco mucho, o sea, está un poco más oscurecida. Entonces eso le da la sensación de volumen, de que es un objeto tridimensional, de que, de que es redonda también, ayuda a que se vea que es redonda, a que incluso, bueno, los pliegues estos se ven es no por líneas, sino por la sombra que influye sobre esa zona. Entonces, si hacemos, yo lo hago en esta forma, yo haría una línea para más o menos definir el área donde va a ir la sombra, o bueno, mejor dicho, la luz, y el resto empiezo a aplicar la sombra. Y es lo que yo les decía, acá con pequeñas líneas pueden ir creando la sombra, líneas muy suaves, unas muy cercas o sea, muy cercas entre ellas, entre sí, las líneas, para ir dándole la sensación de volumen. No sé si las preguntas de los chicos yo creo que podría irlas respondiendo. Bueno. En el caso de las figuras humanas o animales, ¿es importante tener las proporciones correctas en un principio? A forma de práctica, las proporciones, tanto humanas, o sea, es por una cuestión meramente de práctica, incluso sea uno como ilustrador o artista, dibujante, como te quieras definir, las prácticas siempre es conveniente hacerlo con las proporciones correctas, incluso los artistas, como decía, estudian la anatomía, es una de las áreas que se estudia para hacer ilustraciones, se estudia la anatomía del cuerpo humano, antes de hacer una figura que obviamente no tengas un registro en tu memoria sobre cómo esa figura es, se estudia esa anatomía. Una vez de que has naturalizado esa anatomía, bien sea de un animal, porque recordemos que bueno, los animales hay muchos y no todos tienen el mismo tipo de anatomía. Una vez que has naturalizado en tu cerebro, en tu memoria, con tu técnica, esa anatomía, entonces ya puedes jugar con ella y sí distorsionarla, por decirlo de algún modo. Perfecto. ¿Este proceso funciona en general para varios estilos de dibujo, ejemplo, retrato, anime, caricatura, o cada estilo tiene sus propias reglas? El proceso, sí, el proceso, todos estos tipos de dibujos que mencionaron son dibujos, todos se engloban igual dentro del dibujo artístico, por lo tanto siguen el mismo proceso. Hay muchos libros y muchas revistas que pueden consultar. Yo, cuando termine la charla, armé un documento con varios enlaces y fuentes a sitios que son gratuitos. Simplemente tienen que registrarse en algunos, pero son gratuitos igual, para que profundicen sobre eso. Sí, todos casi llevan el mismo proceso, sea para anime o para retrato, porque vamos a decir que el elemento fundamental del dibujo siempre es comenzar desde lo más genérico, lo más general, la composición del dibujo, del objeto o de la escena en sí, y luego ir a los detalles. Perfecto.
Julián pregunta cómo medir las dimensiones de los objetos o proporciones del cuerpo, si existe alguna técnica. Si existe alguna técnica para medir, por lo menos en lo que es el dibujo de observación, las proporciones del cuerpo, pero es cuando se está, por lo general cuando se tiene el modelo o el objeto que se va a retratar enfrente. Yo te voy a ser sincero, como yo no practico el dibujo de observación, no te puedo decir con completa seguridad el procedimiento. Yo sé que se hace con el mismo pincel, se coloca más o menos a 1 pulgada de la punta del pincel y a la distancia, vamos a decir, de tu vista y del objeto, del objeto al que está, extiendes el brazo y más o menos mides con el lápiz la proporción de ese objeto. Vamos a decir, si tienes el lápiz en la mano y tienes un objeto a cierta distancia, la distancia no importa, pero tú quieres medir el cuerpo completo o la cara, entonces pones el pulgar eh, entre los extremos, vamos a decir. Vamos a poner el caso, vamos a tratar de hacerlo aquí, ¿no? Tienes un... Bueno, y a esto es a lo que yo voy, ¿no? Con respecto a la comunicación. Tienes un modelo, ¿no? Que está sentadito, el artista que dibuja muñequitos de palito. Bueno, imaginemos que tienes un modelo sentadito ahí, ¿no? Con las piernitas cruzadas, está sentado en una silla. Entonces, esto es lo que tú verías más o menos a esta distancia. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, eh, con el lápiz, ¿no? Medir, este es tu dedo, este sería tu dedo, la uñita ahí, sería tu dedo, y este sería el lápiz, aquí. Entonces, la distancia, esta, entre el extremo de tu dedo y el extremo del lápiz, te va a dar la proporción para luego plasmarlo en en el lienzo o en la superficie donde estés haciendo el dibujo. Esto si tienes el modelo frente. Si tienes el modelo, por lo menos como yo, en este caso, que tengo una imagen, si realmente quisiera hacer una proporción de este objeto, que este no está realmente proporcional, en este caso, a esta fruta, ya es una cuestión, o sea, tienes muchas cosas, o sea, lo puedes hacer con una regla, si te quieres ir a lo muy técnico, puedes hacer con una regla, puedes poner una hoja encima y calcar la hoja, pero sinceramente yo lo hago a ojo. Ya es una cuestión también que el ojo se va entrenando, que te permite luego hacer esa proporción a puro ojo. Perfecto. Mariela pregunta cómo hacen los detalles de las venas o nervios cuando sobresalen. Los detalles de las venas o nervios cuando sobresalen los hacen mayoritariamente con sombras. Ya vamos a ponerte un ejemplo rapidito. Bueno, sí, aquí mi apoyo técnico me está... Vamos a ver si tengo acá, tengo una imagen de un cuerpo, me parece por acá. No es el de los perritos. Vamos a ver a este. Ah, bueno, este es un problema, me parece, de RAM, no sé. Ok, está un poco pixelada porque esa imagen la agarré ahora del internet. Vamos a poner el caso de de este pectoral que está acá, ¿no? Se ven los músculos ahí. Esos músculos se ven así, es porque está incidiendo la luz sobre ellos y los músculos no son planos, tienen su superficie. Por lo tanto, ya, ahí está. Vamos a poner el caso de este pectoral. Y hacemos un ejemplo de una vez de las venas. Para responderte rápidamente, se hace, o por lo menos yo lo hago, con sombras. Trato de no hacerlo con líneas porque las líneas son muy marcadas, entonces, con las sombras es mucho más fácil poder hacer
el detalle de las venas, que son detalles muy minúsculos, muy sensibles, por decirlo de algún modo, o sea, no sobresalen tanto del cuerpo. Entonces, si tú haces, por ejemplo, una línea, si haces una línea para hacer una vena muy marcada, se va a ver feo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo trataría con trazos muy finos. No sé si se logra ver ahí. Bueno, imagina que haces esto con el lápiz, por lo menos lo que yo haría. Y luego de que tienes esta pequeña línea acá, vamos a decir, ahí, esa línea acá en la tabla es un poco más difícil. Para hacer este tipo de difuminaciones, si no es con la herramienta me tardaría un poco más, pero si tú haces esto con la línea, haciendo esta sombra, este sombreado así muy muy suave, apenas rozando la punta del lápiz sobre la superficie, sobre el papel, haces la ilusión de la sombra en ese pectoral, en ese nervio, sigues para acá, y luego lo que puedes es con una motilla o con el dedo difuminarlo un poco en los bordes. Por ejemplo, no sé si tengo uno por aquí. Esto sería como el difuminado. Para poner un ejemplo práctico y rápido. De forma que se vea nada más, vamos a decir, ese pequeño contorno grisáceo en vez de las líneas como tal, ¿no? Que igual las líneas tienen que ser muy, muy suaves para que no queden tan marcadas en el papel. No quedó muy bien ahí, pero bueno, es básicamente ese concepto. Igualmente pasa con las venas, por ejemplo, si tenemos una pequeña vena saliendo de este bíceps, las venas son relieves de la piel, por decirlo de algún modo, o sea, o como se expresa en el dibujo. Entonces, si tenemos una luz que incide desde acá o desde el frente, una de las partes de las venas se va a ver más opaca, más oscura que la otra. No sé si se alcanza a ver ahí. Espero que sí. Bueno, tenemos una pregunta más de José, que pregunta, ¿qué tal le parece el dibujo con herramientas digitales, con pantalla tipo touch y un lápiz? Que cree que es Eh, lo más usado para caricaturas en periódicos. Sí, en realidad todos los conceptos que nosotros tocamos ahora se utilizan tanto en el dibujo análogo como en el dibujo digital. Yo ahora estoy dibujando desde el Photoshop con una
tableta gráfica también y un lápiz. No directamente desde la pantalla, porque bueno, la computadora no tiene la pantalla táctil. Me parece que es súper bien. Lo bueno, por lo menos todos los pros que yo le veo es que no gastas papel, comenzando por eso. Sí es un poco incómodo al principio porque te tienes que acostumbrar al hecho de no sentir, porque eso también es una cuestión, yo creo que es uno de los puntos negativos que tiene no sentir el papel o la porosidad del papel. Por lo menos a mí en lo particular me gusta cuando estoy dibujando sentir la porosidad del papel con el lápiz, pero te da mucha versatilidad al momento, o sea, si es para trabajar, obviamente te da mucha versatilidad porque puedes compartirlo, publicarlo mucho más rápido, puedes hacer las modificaciones mucho más rápido. La limpieza de la ilustración final también es mucho más efectiva porque tienes muchas herramientas, por lo menos dentro de todo este tipo de programas, como Photoshop, y hay muchos otros también que son gratuitos, con los que, bueno, te permiten replicar casi a exactitud, si no es 100% exacto, los efectos que puedes lograr en el dibujo análogo. Bueno, incluso ayer una chica me preguntó sobre el taller y lo que pasa es que no lo puedo, yo traté de abrirlo, yo le había hecho una caricatura a ella porque me preguntó sobre, espero que esté viendo el taller, me preguntó sobre el taller y bueno, yo se lo mostré, no me deja verlo. Y, o sea, ella me preguntó, ok, ¿el taller de qué va y todo lo demás? Y yo, bueno, dame un segundo y más o menos te explico de lo que se va a ver en el taller. Y bueno, le hice una caricatura a ella rapidito y se la pude compartir gracias a que lo hice acá en Photoshop. Tengo una pregunta más de Sonia que pregunta, ¿son tus propios brushes de Photoshop o bajaste alguno? Este en particular que estoy haciendo ahora lo hice justo media hora antes del taller. Yo creo que no es necesario bajárselos porque por lo menos Photoshop te proporciona, ya depende de cada quien, te proporciona una gran cantidad de opciones que uno puede explorar este, y que te dan muy buen resultado. Además de que también, perdón, ya va, porque esto no. Te dan muy buenos resultados, pero no sé si estaría tan bueno bajarlos, o sea, si son gratis, por supuesto que sí, si hay que pagarlos, ya ahí es un poco más complicada la cosa. Porque básicamente con el panel de brushes de aquí de Photoshop puedes hacer cualquier efecto, puedes conseguir cualquier efecto. Te da mucha facilidad de configuración, de texturas, cualquier tipo de configuración, cualquier efecto que quieras lograr, lo puedes hacer con cualquier pincel de acá nativo de Photoshop. Perfecto. Roberto pregunta, ¿qué opinas de GIMP o de Krita? Me mataste, no sé. No sé cuáles son esas herramientas. Tendría que, si quieres, las pruebo y, y después podemos acordar y te digo qué tal me parecieron. Pero bueno, justamente, y eso es algo, no sé, es algo muy personal. La chica de ayer me pidió si podía ver un trabajo de los que había hecho y yo sinceramente no tengo ningún lugar posteado, por lo menos no todavía, el trabajo que he hecho, ni los dibujos, ni nada, todo lo tengo análogo. Hace poco fue que me compré esta tablet y no he utilizado ninguna de las herramientas virtuales que hay en el mercado, no sé, en la web. La verdad que, perdón, pero no te puedo responder eso. Aldana consulta si recomendás algún otro programa además de Photoshop, que ella ha usado Medivan como gratuito, pero no sabe si es tan bueno en comparación a otros. Y si hay un software, como te digo, la verdad es que con las herramientas que hay en el mercado no tengo mucho conocimiento porque apenas las estoy empezando a usar, pero sé que hay uno muy bueno. Si quieres, bueno, ese en el material que voy a pasar después, voy a pasar el enlace de ese programa, no recuerdo ahora el nombre, pero sé que es muy bueno y es básicamente, es de código abierto y es el que todos utilizan, o sea, es el programa gratis que todos utilizan, que sea gratis.
Después lo paso por la documentación. Claudia quiere hablar sobre el tema de volumen. Dice que le encanta dibujar árboles y plantas. Si tenés algún tip para dibujar ramas o cualquier volumen que Sí, estén hacia el observador. bien. Sí, pongamos el caso, o sea, obviamente todo depende de la cantidad de detalle que quieras lograr. Ya, vamos a... Me parece que... Vamos a poner el ejemplo de que quieras hacer un árbol, ¿no? Bueno, chicos, como se lo digo, no soy Picasso, pero por lo menos así hago yo las cosas, de la experiencia. Vamos a poner que quieras hacer un árbol que esté... ¿Por qué esto no pinta? Ya va, dame un segundito. Ah, ya va. Ya va, déjeme reiniciar el programa un momento, por favor. Bueno, mientras tanto, no sé si alguien más de la audiencia tiene alguna consulta para ir haciendo mientras que solucionamos los problemas técnicos. José pregunta, ¿qué recomendaciones nos podés dar para pintar los dibujos? Em, bueno, en la parte virtual, eh, cualquier programa de esto de edición es muy sencillo, simplemente se puede hacer a través de capas. Bueno, y eso tiene también, vamos a decir, una complejidad que quizás no daría el tiempo de abordarlo ahora. Si es en... ok, tengo que compartir ya. Si es... Ok, ahí se ve. Sí, se ve perfectamente. Bien, si es análogo, es decir, a un papel, bueno, tienes muchísimas opciones. Dependiendo de la textura y del tipo de trazado o del tipo de dibujo que quieras lograr, lo puedes hacer a través de, no sé, lápices de colores, yo le digo creyones, tizas, acuarelas, óleos, cualquier tipo de pigmento. Dependiendo del tipo de pigmento que utilices, tizas, óleos, acuarelas, marcadores, lápices de colores, va a ser la forma de aplicarlo. Por ejemplo, si utilizas óleos, por lo general, cuando se está dibujando en un óleo, se hace el contorno básico de la composición del dibujo, si es un paisaje o si es, vamos a decir, un frutero o un modelo. Y no se hacen detalles con el lápiz porque obviamente el óleo va a tapar las líneas de grafito. Entonces, ya la técnica con el óleo es diferente porque no se pinta en base a líneas, sino a diferencia del dibujo, sino que se ve, vamos a decir, técnicamente hablando, sería el relleno, la construcción de arte o de figura a través de masas de colores. Es decir, tú en vez de utilizar una línea para contornear una figura, empleas, vamos a decir, poniendo el caso de que esto fuera un óleo, la figura con la pintura. Entonces, a medida que vas por capas, también sería, haces, vamos a decir, el color principal y luego sobre esas capas vas creando el resto de los efectos. Si es con acuarela, igual siempre se hace el proceso de bosquejo, pero ya en la acuarela como es una pintura que es más
soluble al agua, entonces se puede correr. Si no es un papel absorbente o si el papel no es lo suficientemente absorbente, se pinta, vamos a decir, en ese caso, se pinta por fragmentos. Es decir, si tienes una figura y después acá, vamos a decir que estos son dos montañas y por acá es un río. Si es con la acuarela, se pinta con mucho cuidado en el contorno de esto, igual con el óleo, rellenando todo este espacio, luego rellenando todo este espacio y así sucesivamente con el resto de la forma. Y bueno, si es con los marcadores, ya sería un poco más como es acá en el Photoshop o en cualquier software de diseño. Es que, bueno, haces igualmente el boceto, tu figura. Y si lo haces de forma análoga, no tienes la ventaja de las capas, sino que tendrías que, como nos dicen en primaria, que primero contorneemos los bordes y luego rellenemos los espacios en blanco, y así con cada una de las figuras que necesites pintar. En realidad, o sea, por lo menos yo lo veo así, el dibujo tiene sus cuestiones técnicas, tiene sus conceptos, términos y definiciones bastante bien definidos. Sin embargo, es vamos a decir, una materia o una habilidad que te permite jugar, que te permite experimentar, te permite cambiar. O sea, no es como que si te digo, no, si pintas de esta forma es la única forma, o si lo haces de una forma que donde tú primero haces vamos a decir, la figura, la silueta de la figura, y luego quieres contornear con líneas, no es que está mal, es más, eso es una técnica también que se utiliza muchísimo. En realidad es cuestión de gustos, de proceso, lo que se te haga más fácil, también como para qué lo vas a utilizar, porque por lo menos si es una cuestión que tú lo utilizas para trabajar, ya es en el ámbito profesional, la gente que trabaja de esto sabrá mucho más que yo, y bueno, todo lo haces por capas, vas manteniendo bien aislados cada uno de los procesos, de los colores, de las líneas, del delineado, para mantener el archivo que va a producción mucho más organizado, obviamente. Si es una cuestión artística en tu casa, en un óleo, en un papel, lo puedes hacer y experimentar como tú quieras. Incluso hay una técnica que se llama trazado único, línea única, donde empiezas a hacer un dibujo en base a un solo trazado, sin despegar nunca el lápiz o el instrumento que estés utilizando del papel o de la superficie donde estés pintando, por ejemplo. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas. Nos había quedado pendiente la de las ramas, pero tengo una Sí. más sobre pintar. Si querés cerramos el tema de cómo pintar y terminamos con el de la pregunta de las ramas. Mariela pregunta si se puede lograr el mismo nivel de detalle al pintar como al dibujar, ya que pensaba pintar un paisaje con montañas y tenía duda de hacer, por ejemplo, las sombras de montañas. Sí, puedes alcanzar el mismo nivel de detalle. Obviamente va a influir la cantidad de tiempo que dediques en esa pintura y la textura, obviamente. O sea, más allá de que si lo puedes hacer o no, sí lo puedes hacer, como recién dije, puedes experimentar con todo lo que quieras. Lo puedes alcanzar el mismo nivel de detalle, incluso creo que podría decir, me atrevería a decir que hasta un poco más si lo haces con líneas, ¿no? Porque son trazos mucho más finos. Pero variaría, sería la textura que alcanzarías con el método, ¿no? Si es con óleo, si es con tiza, si es con lápices, si es con marcadores, lo único que cambiaría sería la textura de ese dibujo. Después, como lo dije, o sea, como se los digo, chicos, o sea, yo no soy Picasso, yo tengo dibujando un montón de tiempo, pero todavía tengo mis falencias. Todo se basa en el tiempo que dediques en esa pintura, el nivel de detalle al que quieras llegar y obviamente la técnica
que poseas y la percepción, la observación, también el poder de observación que tengas. Porque, por ejemplo, vamos a poner el caso del árbol, que podría muy bien ser algo hecho con un óleo, ¿no? Pero que también se puede hacer con un lápiz, un marcador o cualquier otra cosa. Ya el nivel de detalle varía en base a lo que tú quieras lograr con la ilustración en sí y obviamente con la práctica y la proficiencia que se tenga. Más allá de desalentar o si suena desalentador, lo que quiero es más bien instarlos a que se tomen el tiempo, se relajen un rato y bueno, empiecen, agarren una hoja. No, eso es también algo bueno, como lo dije anteriormente, del dibujo, que a mí me ha tocado muchas veces, por ejemplo, estar esperando, qué sé yo, el colectivo o un tren o un metro o un avión y me he puesto a dibujar en una servilleta, me he puesto a dibujar, he sacado una hoja de papel y me he puesto a dibujar en una hoja de papel. La verdad que lo pueden hacer en cualquier lugar y siempre para relajarse, para disfrutar o para pasar el rato, para expresar ideas. Por ahí, capaz gente que piensa mucho y no se le da muy bien escribir, con el dibujo consiguen un desahogo. Por lo menos en este caso, algo muy básico con el árbol. Y si bien yo puedo hacer acá los arbustos, o sea, o las hojas del árbol de una forma la más caricaturesca sería hacer esto, obvio, no van los estilos. Por ejemplo, si yo no quiero, porque este es un árbol que va a estar de fondo en una escena y la verdad es que yo no quiero alcanzar mucho nivel de detalle con esto, simplemente trataría de contornear, teniendo en cuenta de que la forma que genera un árbol a través de sus hojas no es regular, entonces contornearía simplemente eh, las hojas, ¿no? o la forma que dan las hojas. Si este árbol fuera a estar en una escena que no es lo principal, por ejemplo. O sea, una escena, pongamos el caso de que aquí hay un personaje y aquí hay otro personaje. A mí no me interesa mucho, no me interesaría mucho que el detalle de este árbol estuviese, o que las hojas de este árbol, mejor dicho, estuviesen tan detalladas, porque mi atención principal, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero creo que por ahí va, eh, estarían estos dos personajes. Si no es así, obviamente ya sería la cantidad de tiempo y la cantidad de detalle que yo tendría para hacer cada una de las hojas o la cantidad de hojas que yo considere necesario. Ahora, a ver, es decir, bueno, un árbol tiene demasiadas hojas, no las voy a hacer todas, obvio no. Pero por ejemplo, con esto de hacer cierta cantidad de hojas por acá, cierta cantidad de hojas por acá, cierta cantidad de hojas por acá, y luego agregar lo que vimos sobre el sombreado, el volumen que se le da al arbusto, ya empieza a cambiar un poco. Vamos a poner el caso. Entonces esto a mí me ayudaría, quizás no alcanzar el detalle que yo quiero, porque si, vamos a decir, tuviese esto, yo lo puedo hacer porque obviamente estoy acá y puedo hacerle zoom y ver que los píxeles son simplemente píxeles ahí pintados de un solo color. Vamos a poner el caso de que fuera algo análogo y alguien tuviese una lupa eh, y pueda hacerle zoom de una forma análoga al dibujo, también va a ver que no hay detalle. Pero por lo menos esto lo que a mí me permite es que la impresión o el efecto que va más allá simplemente del contorno de las hojas o de la forma que generan el contorno de las hojas, me da cierto relleno, vamos a decir, relleno las hojas o el arbusto de esta rama que sale con ese sombreado. Acá lo hice muy someramente, pero más o menos para dar una idea de cómo se podría lograr. Obviamente esto tiene sus tonos, si hay una luz incidiendo de acá, yo no podría o no,
No podría no, o sea, lo que quiero decir es que lo más correcto o idóneo sería no poner luz en la, no poner sombras en la parte donde va la luz. Vamos a poner el caso rápidamente. De que es de noche y esto es un arbusto. Y yo quisiera, y desde acá estuviese saliendo, hubiese una fuente de luz. Ah, medio que se volvió. Ok. Con trazos muy suaves, yo podría darle un efecto de que la luz viene de acá. No sé si me explico. Y, por ejemplo, vamos a decir, bueno, ok, pero esto no es una masa de arbusto. Aquí hay otras, quizás habrán otras hojitas que sobresalen de este lado, pero que nada más le da la luz desde ese punto, porque desde ese punto viene la luz. Y por acá también habrán otras hojitas, y por aquí otras, y por aquí otras, y así sucesivamente. Y si quisiera lograr este efecto con todas las con todos los arbustos, lo podría hacer. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en este caso, a mí se me da sencillo porque lo único que tengo que hacer es borrar los píxeles porque es un dibujo digital, ¿no? Vamos a poner el caso que lo estén haciendo en forma análoga. Yo lo que les recomendaría, por lo menos como yo lo haría, sería más o menos determinar cuáles van a ser las zonas de luz antes de hacer este sombreado. Determinar cuáles van a ser las zonas de luz, hacer una forma más o menos irregular de cada una de las partes del arbusto donde va a incidir la luz. Y entonces ya yo sé que cuando esté haciendo el sombreado de este arbusto, no tengo que pasar por esos espacios. Para no, para eso más que todo para no manchar la hoja, ¿no? Porque si pasamos por acá y después con el borrador, que hay borradores especiales, pero si no lo tenemos, entonces pasar por acá y después borrar, entonces manchamos la hoja con el grafito mismo, entonces no nos queda blanco, sino que nos queda un tono grisáceo que se ve feo, podemos arrugar la hoja. Ya son consideraciones que tendríamos que tener al momento de hacer un sombreado si lo quisiéramos hacer. Por eso, por lo menos, se recomienda que cuando se vaya a hacer un sombreado se vaya haciendo con una presión ligera y a medida de que vamos a decir que de acá hay un punto de luz, entonces esta zona va a estar mucho más clara que esta. Podemos hacer un sombreado uniforme con poca presión y a medida, vamos a decir que se aleja esta zona de la fuente de luz, aquí aplicamos más presión para hacer esa zona más oscura. Y después una presión intermedia entre la presión que recién generamos y el color más claro, para así ir difuminando ese sombreado, pues. Ya que la luz, bueno, eso en fotografía también se ve cuando son luces duras o sombras duras o luces fuertes, ¿no? Si vamos a decir tuviésemos justamente un foco acá alumbrándonos, bueno, y hubiesen acá ciertas protuberancias, ya la sombra no sería así tan difuminada, sino que sería mucho más marcada, por ejemplo. Y ya sería otro efecto totalmente diferente. No sé si respondí la pregunta, espero que sí. No sé si hay otra pregunta. Bueno, em, podríamos ir dando por terminado. No sé si te quedó algún tip más para dar a los chicos sobre dibujo o pintura. Sí, bueno, me gustaría decirles que, como ven, bueno, esto es una cuestión de práctica. A mí me falta un montón también por aprender, por seguir aprendiendo, más en este aspecto digital. Tengan paciencia en cuanto a las técnicas, más específicamente en la parte más teórica, yo voy a armar un documento con todos los enlaces a las páginas, libros y documentación que pueden ir consultando a los que espero que estén interesados después de esta charla en dibujar, en encontrar a través del dibujo una forma de expresión, para que puedan ahondar más en su estudio y simplemente practicar.
yo creo que lo más importante es practicar, hacerlo realmente, no tener miedo si te equivocas. Y por ejemplo, yo me da risa porque ayer yo estaba hablando con una amiga y ella me hizo un dibujo, entonces, no sé, le salieron los ojos así grandotes y yo le dije, sí, está bien, no importa, o sea, es una cuestión de práctica y no necesariamente te va a salir bien a la primera, pero si se tiene paciencia, si te gusta y si lo que se busca es encontrar en esto una forma de expresión, con la práctica se logra. Este, y bueno, tenía otros ejercicios para hacer, pero se me cerró el programa y creo que iba a gastar mucho tiempo en volver a importar las imágenes para hacer, o sea, tenía pensado hacer una especie de ejercicios ya con retratos y ese tipo de cosas, pero yo creo que no se va a poder por el tiempo. Bueno, les queremos agradecer a todos por haber participado de esta nueva edición de las Non-Tech Talk. Obviamente a Leniel por su tiempo y todo su conocimiento y las ganas de aprender que nos ha transmitido a lo largo de este ratito contándonos y dándonos buenos consejos y explicándonos. Les recuerdo que estas non-tech van a seguir sucediendo. Mañana les va a llegar un form a sus mails para contarnos qué les pareció esta charla, para sugerirnos ideas y nuevas temáticas. Por supuesto, también los invitamos a reconocer a Leniel por su tiempo y su esfuerzo a través de StarMeUp. Y les vuelvo a dejar en el chat la lista de reproducción de YouTube, donde estamos cargando todas las charlas que estamos haciendo para que las puedan volver a ver y para que las recomiendan entre otros lovers que no se han podido subir a las charlas que ya fueron sucediendo. Les vuelvo a agradecer su tiempo, te agradezco, Leniel, también a vos por la buena onda. Espero que le hayan pasado bien y que sigan participando de este ciclo de charlas que bueno, nos hacen salir un poquito de la rutina y aprender otras cosas. Gracias a todos por participar y bueno, mañana les va a estar llegando el form a sus mails. Chao chicos, hasta luego.